Los labradores para mantener a punto sus hoces y guadañas, y los artesanos para afilar sus cuchillas, cinceles, cepillos y todas las herramientas de corte, han necesitado de unas piedras especiales que tuvieran un grano muy fino y una gran pureza para que no dañaran al acero. La invasión de piedras de afilar sintéticas, procedentes en su mayor parte de China, está acabando con la fabricación y uso de las naturales. Sorat es un pequeño pueblo de los Pirineos de Ariège que llegó a alcanzar gran fama en este siglo por el llamado oro gris que se extraía en sus canteras y que era transformado en piedras de afilar. La tradición de esta industria en Ariège se remonta a final del siglo pasado, cuando un buhonero italiano vino a vender sus piedras de afilar lombardas y vio que algunas losas que cubrían los techos de Sorat eran de la misma piedra que su propia mercancía. Hoy, alrededor de la mina, las entradas abandonadas de muchas galerías recuerdan el tiempo floreciente en el que este pequeño pueblo era considerado como la capital de la piedra para las guadañas. Junto al río Sorat, un antiguo taller se resiste a acabar con un siglo de tradición familiar en la fabricación de piedras de afilar. Aquí, la grés esquistosa, extraída y seleccionada en la mina, espera las manos artesanas para ser elaborada. Sylvain Cominetti es el heredero de aquel vendedor ambulante italiano que descubrió este oro gris de Ariège. Continuador de una vieja tradición familiar, hoy es el último productor francés de piedras de afilar naturales. En la primera parte del proceso tradicional, Sylvain corta las losas de grés a la medida y forma definitivas. Pero este trabajo debe hacerlo pacientemente para que no se rompa la piedra. Alors là, c'est une question de sensibilité. Si on veut taper trop fort, on casse tout. Il faut taper juste. Elle ne veut pas se casser. Ah, j'en ai cassé une. Et ça fait partie du métier aussi. Hein. On en casse souvent. Quelquefois, ils sont cassés de la mine. Parce que pour extraire la pierre, il faut miner. Et alors, c'est l'explosif qui casse la... C'est-à-dire que la matière première est déjà cassée un peu. Ça a la forme de la pierre. Voilà. Et elles étaient prêtes à polir pour le... El grano componente de esta piedra de Sorat está sedimentado en forma esquistosa, lo que le da la propiedad de fragmentarse en láminas. Con el tranchet, que es un martillo especial, el artesano da el espesor definitivo a cada pieza, pero debe tener mucho cuidado al golpear para que las piedras no se astillen. Et pour essayer de fendre la pierre, parce que là, la pierre elle a un défaut, et alors plus tard, elle se fendra toute seule. Et pour la vendre, pour la commercialiser, il faut qu'elle soit nette, propre. Ne disent pas qu'il y a un défaut, s'il y a un défaut, le client il ne la veut pas. Voilà, alors ici, cette pierre elle a un défaut. Elle est de bonne qualité. Même ça peut aiguiser comme il faut, impeccable. Mais là, elle est plus régulière et il n'y a plus le défaut. Comprenez? Ça, il faut les coudes appuyés sur les genoux avec des appuis. Sinon, ça ne va pas, ça fait ça. Tandis que là, le coup, il porte. Sylvain sabe
que ninguno de sus dos hijos continuará con este trabajo porque han elegido otros caminos profesionales. Pero está orgulloso de haber continuado y mantenido esta pequeña industria que heredó de su abuelo. Mon grand-père, il a amené le métier en France et il avait une grande famille puisqu'il était d'origine italienne et tous les enfants, ils ont travaillé à la fabrication de pierres. Et c'est pour ça qu'ils sont venus en France, quand ils ont découvert le filon. Mais il y avait aussi des industries françaises de pierre. Mais il n'y a pas eu de continuité. Et moi, je suis resté comme ça sur le marché parce que c'est ma génération qui l'a voulu comme ça. Alors que j'étais engagé, je ne peux plus reculer, il faut continuer maintenant. Et tout ça, c'était un travail en famille. Alors vous savez que quand on travaille en famille, qu'on se serre les coudes, ça fait la force. Queda ya lejano aquel tiempo dorado en que Sorat, capital de la piedra de afilar, daba trabajo a 70 mineros y obreros que se ocupaban en extraer y transformar la grés esquistosa de la cantera. Hoy, solo Sylvain Cominetti y sus dos empleados continúan atendiendo la demanda de piedras de afilar. Las losas ya no se cortan a mano. El ruido de la sierra de diamante que trocea la grés esquistosa invade el pequeño taller. La piedra es tallada mecánicamente en diferentes formas: rectángulo, rombo y triángulo. El taller de la familia Cominetti no está instalado junto al río Sorat por casualidad. La fuerza del agua es aprovechada para poner en movimiento el balancín de pulir. Y es que, a pesar de las pequeñas pero ventajosas innovaciones tecnológicas, la técnica tradicional apenas ha sufrido modificaciones. El secreto del producto bien hecho reside en la calidad del grano. Con el movimiento continuo y rítmico del balancín, las piedras brutas se pulen en un baño abrasivo de agua, arena y sílice. Una vez pulidas y lavadas, las piedras de afilar quedan dispuestas para su venta y distribución. A partir de la piedra de guadaña, Sylvain ha completado una amplia gama de modelos según su uso. Piedras para cinceles, gubias, buriles, para afilar tijeras de podar y cuchillos o la especial para anzuelos. Aunque en los años 20 se llegaron a vender unos 4 millones de piedras anuales, la producción actual permanece poco tiempo almacenada. Afortunadamente, por la calidad de su grano, las piedras de afilar de Sylvain Cominetti tienen gran demanda en varios países europeos, lo que le permite mantener en activo esta pequeña industria ya centenaria. Et le soleil il se lève pour tout le monde. Mais enfin, je pense qu'il faudra revenir au passé. Parce que les anciens, ils travaillaient des pierres qui étaient très bonnes. Et c'est pour ça que je vends encore des pierres. Mais enfin, le progrès, peut-être, il a tout emporté, mais il faudra revenir peut-être en arrière un peu. Ça va trop vite, le progrès. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.